El MQ-9 Reaper es conocido en todo el mundo como una poderosa aeronave militar capaz de realizar ataques de precisión. Pero si estos drones llegan a Colombia, la capacidad que primero podría transformar la lucha contra el narcotráfico quizá no sea la que llevan debajo de las alas. Podría ser lo que son capaces de ver. Y sobre todo, durante cuánto tiempo pueden seguir mirando. Diversos medios colombianos y especializados reportan que Estados Unidos acordó entregar inicialmente, bajo préstamo, 3 aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper a Colombia. También se ha informado que Colombia podría posteriormente adquirir una cuarta unidad con recursos propios. El objetivo sería reforzar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y apoyar operaciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. El Ministerio de Defensa colombiano todavía no ha publicado todos los detalles de ese programa. Lo que sí ha confirmado oficialmente es algo más amplio. Colombia acaba de entrar en una nueva etapa de cooperación militar con Estados Unidos, dentro de la iniciativa conocida como Escudo de las Américas, con énfasis en compartir información, fortalecer capacidades y coordinar esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Y ahí es donde el Reaper adquiere una importancia mucho mayor. Porque un MQ-9 no es simplemente un dron grande, es parte de un sistema que integra aeronaves, sensores, comunicaciones por satélite, estaciones de control, operadores e inteligencia. Primero, escuchemos cómo se está presentando esta nueva cooperación y qué dicen sus protagonistas. Cuando regresemos, vamos a separar 3 cosas que son fundamentales para entender esta noticia. ¿Qué puede hacer realmente un MQ-9 Reaper? ¿Qué sabemos hasta ahora sobre lo que recibiría Colombia? ¿Y qué aspectos importantes todavía no han sido confirmados? Ojo porque Colombia recibirá drones del tipo MQ-9A Reaper de Estados Unidos. La primera tecnología, noticia en desarrollo, la primera tecnología militar que Estados Unidos va a enviar a Colombia. Drones como el que ven en pantalla, son imágenes de archivo, imágenes del Pentágono, pero que corresponden exactamente a este tipo de dron, MQ-9A. Esto después de acuerdos acordados con el Ministerio de Defensa. Las aeronaves van a llegar bajo préstamo inicialmente y serán utilizadas para inteligencia, vigilancia, reconocimiento y operaciones contra el narcotráfico y los grupos criminales. ¿Cómo pueden ayudar estas aeronaves, estos aviones no tripulados, estos drones? Señor Aguilera, usted que está en Estados Unidos y los conoce bien, ¿cómo pueden ayudar a la lucha contra el narcotráfico? Bueno, yo creo que los drones hoy en día son una herramienta fundamental en la guerra. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, la importancia que tiene. Lo hemos visto también en operaciones de Estados Unidos en los países que ha tenido conflictos, como Irán o como cuando ha tenido que eliminar a algunos terroristas islamistas en Medio Oriente. Y no solo en labores de reconocimiento, sino también de ataque. Así que yo creo que esto de la lucha contra el delito y el terrorismo, el narcotráfico, es una cuestión de voluntad política. Lamentablemente, gracias al florecimiento de una cierta izquierda populista que ha sido demasiado laxa, demasiado blanda con el narcotráfico, con la represión, con la búsqueda de delincuentes, estos delincuentes se han fortalecido. Yo creo que el mensaje que está intentando enviar de la Espriella es que no va a ceder ante esos delincuentes y cuenta con el apoyo total de Estados Unidos, que le puede apoyar con hombres, con armamento, con estos drones, con tecnología. Así que es una muy buena noticia que otro gobernante más de América Latina se ponga las pilas y se ponga como objetivo acabar con el delito, con la delincuencia, con el narcotráfico. Ya hemos visto otros países que han mejorado mucho con políticas confrontativas contra los delincuentes, como es el caso de El Salvador. Y bueno, hay que esperar también una reacción de estos grupos criminales que han estado muy cómodos y pudieran empezar a maniobrar y hacer operaciones violentas contra políticos o contra empresarios, etcétera. Pero desde luego que como se gana la lucha contra el crimen es luchando, no con palabras, ni con paños calientes, ni con justificaciones, como lo que hemos estado viendo estos últimos 4 años en la persona de Gustavo Petro y de su equipo, ¿no? Y unos grupos criminales que se han reforzado durante los 4 años de Petro,
a los que se refiere Manuel Aguilera se han reforzado, se han hecho fuertes. De hecho, también tienen drones. Ojo, es que es una guerra, efectivamente. Es que hemos visto esta misma semana, en los últimos días, un atentado con al menos 8 drones por parte del ELN, en el que murió un soldado en Colombia. Pero no son drones como este que llega ya al territorio colombiano y que proporciona a Estados Unidos. El MQ-9A Reaper tiene, atención, 20 metros de envergadura, es muy grande, como pueden ver en las imágenes. Además, puede despegar con, ojo, una velocidad máxima de 444 kilómetros por hora. Fíjense la fuerza de este dron, que tiene una autonomía de 27 horas volando y un alcance de 1.850 kilómetros. Puede transportar hasta 1.700 kilos de carga. Es una máquina de guerra que estará ahora al servicio de la paz y que Colombia utilizará con esta alianza junto a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Señor Rubiano, ¿cómo reciben esta noticia allí donde usted se encuentra, en Colombia? Bueno, Roberto, esto evidencia el cambio en materia de la relación con los Estados Unidos. Es un cambio positivo, un cambio que además nosotros nunca debimos tener, digamos, esa mala relación con los Estados Unidos. Es nuestro socio principal y esto evidencia que hay un cambio positivo para volver a consolidar esa relación con los Estados Unidos y tener un objetivo claro, es la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. Esa coordinación, hacer parte del escudo de las Américas, contar otra vez con la cooperación en materia de armamento, en materia de equipo como este tipo de drones, es muy importante para el país para poder derrotar esas estructuras que, como lo dijeron acá, se vieron fortalecidas en los últimos 4 años. Yo creo que es un paso importante y eso evidencia que el presidente de la Espriella está coordinado con los Estados Unidos, tiene una buena relación con los Estados Unidos, tiene el objetivo de consolidar y reforzar esa relación para darle la lucha frontal al narcotráfico y a la criminalidad. Me parece como colombiano una muy buena noticia por la seguridad, el orden y la paz de Colombia, que vamos a tener de nuevo esa cooperación real, fuerte y concreta por parte de los Estados Unidos. ¿Podemos ver pronto, Manuel, cooperación en esta alianza, cooperación militar, que se traduzca en más envío de armamento, de munición, además de los drones, que, como usted dice, hoy en día las guerras se hacen en el aire y se hacen con aviones no tripulados, pero ¿podremos ver otro tipo de munición y de armamento desde Estados Unidos a Colombia? Yo estoy seguro, además históricamente los precedentes ha sido que Estados Unidos, cuando se le ha pedido y cuando ha habido gobiernos razonables en Colombia, siempre ha sido el primero que ha estado luchando contra el narcotráfico en Colombia. Estados Unidos está muy concientizado de que el narcotráfico en la región es su gran enemigo, es una droga que finalmente se acaba consumiendo en una gran parte de los Estados Unidos y siempre ha estado muy comprometido con ello. El problema es que hay gobiernos, ha habido un momento en la región que ha habido una mayoría de gobiernos de izquierdas populistas, amigos de los grupos terroristas, incluso financiados con el narcotráfico, como hemos visto en el caso venezolano. Entonces, todo esto se está limpiando, todo esto con el escudo de las Américas, afortunadamente, estamos viendo una nueva situación y estamos viendo gobernantes como Abelardo de la Espriella que sin ningún tipo de complejo, porque ese discurso de acusar de pro-yanqui a un presidente simplemente porque tenga una buena relación con Estados Unidos, yo creo que se ha quedado un poco viejuno, como se dice. Yo creo que eso ya, tú puedes tener una relación leal con Estados Unidos, discrepar en algunos temas, estar de acuerdo en otros, pero en el tema de la lucha contra el narco, en el tema de la lucha contra el terrorismo, en el tema de la lucha contra las pandillas, contra el delito, ¿cómo no va un gobierno democrático a estar de acuerdo con los Estados Unidos? Por lo cual, creo que sí, creo que esta colaboración va a ser muy estrecha. Creo que Trump y de la Espriella, y Trump lo ha dicho en ocasiones, están totalmente alineados y esto es un tema prioritario y, digamos, de lo más importante que el secretario de Estado Marco Rubio está poniendo sobre la mesa continuamente. Lo vemos con otros países, con México, que no es tan fácil la relación, pero evidentemente si hay un gobierno que quiere colaborar y que quiere esa ayuda, como es Colombia,
la van a tener, y yo creo que ojalá se pueda avanzar mucho en estos años, porque al final estamos expuestos a los cambios políticos, estamos con una radicalidad de cambios políticos en los que parece que cuando llega el contrario tiene que deshacer todo lo hecho por su predecesor. Entonces, esperemos que de la Espriella pueda trabajar estos 4 años independientemente de lo que pase dentro de 4, y que pueda trabajar codo con Estados Unidos para luchar contra el delito y contra el terrorismo y el narcotráfico. Tiemblan los criminales en Colombia, tiemblan los criminales, además con el envío de este dron MQ-9A que tiene armamento como puede transportar misiles, bombas guiadas, tiene sensores de radar multimodal, control remoto. ¿Están temblando hoy los criminales en Colombia, señor Rubiano? ¿Tienen más temor que hace unos días con esta noticia? Lo que está pasando hoy en Colombia es un hecho contundente en materia de seguridad. El presidente de la Espriella tiene un compromiso claro, y es devolver la seguridad al país, combatir de manera frentera, directa y contundente a los grupos narcoterroristas. Y esta, digamos, nueva alianza con los Estados Unidos, ese hecho de ingresar al escudo de las Américas, va a permitir tener todas las herramientas para que esa lucha contra el narcoterrorismo sea exitosa, para que el país vuelva a tener seguridad y para que aquellos bandidos o se sometan a la justicia o terminarán, digamos, abatidos por parte del Estado. Esto es claro y es un cambio contundente frente a lo que teníamos en los últimos 4 años de la pasada administración Petro, donde había era complacencia, donde había era en algunas ocasiones amiguismo con aquellos grupos, donde se les permitía hacer de todo, donde a sus anchas crecieron pasando de 220 a 800 municipios de control y presencia territorial. Hoy no, hoy hay un Estado, un presidente, un gobierno que dice: los vamos a combatir, vamos a restablecer esas alianzas con países importantes y claves en la lucha contra el narcotráfico, como lo es los Estados Unidos, como lo es Israel, pero además vamos a coordinar con la región esa lucha, porque esto es un crimen transnacional que está afectando a todos los países de la región, y por lo tanto esa coordinación desde el escudo de las Américas con los Estados Unidos va a ser muy importante. Yo sí creo hoy que el ambiente por parte de los delincuentes es distinto al que vivían en el pasado gobierno. Hoy sí temen porque hay un gobierno que los va a combatir. Ahora bien, después de escuchar ese análisis, hay algo fundamental que debemos aclarar. Para entender qué podría cambiar realmente con la llegada del MQ-9 a Colombia, tenemos que dejar de pensar en el Reaper simplemente como un dron. El MQ-9 es un sistema. La Fuerza Aérea de Estados Unidos explica que una capacidad operacional completa incluye la aeronave, sus sensores, una estación de control terrestre, comunicaciones por satélite, equipos de apoyo y las tripulaciones responsables de controlar el aparato y operar sus sensores. Eso importa porque el verdadero valor del Reaper no comienza cuando dispara un misil. Comienza mucho antes, comienza con la información. El MQ-9A pertenece a una categoría de aeronaves diseñadas para operar durante largas horas a media altitud. General Atomics, su fabricante, señala que puede permanecer más de 27 horas en vuelo, dependiendo de la configuración. Durante ese tiempo puede utilizar cámaras electro-ópticas, sensores infrarrojos, radares y otros equipos para observar grandes zonas y mantener vigilancia sobre ellas durante periodos prolongados. Y aquí aparece la palabra clave de esta historia: persistencia. Imaginemos la diferencia. Una aeronave convencional puede atravesar una zona, obtener información y regresar. Pero una plataforma de gran autonomía puede permanecer allí, puede observar, puede seguir cambios, puede mantener vigilancia durante horas, puede transmitir información, y esa información puede ser combinada con otras fuentes para que las autoridades construyan una imagen mucho más completa de lo que está ocurriendo. En una guerra contra redes criminales dispersas, que operan entre zonas selváticas, corredores fronterizos, rutas marítimas y territorios de difícil acceso, esa persistencia puede ser extremadamente valiosa. Porque localizar una organización criminal no es lo mismo que localizar un edificio. Las personas se mueven, los vehículos se mueven, las embarcaciones se mueven,
las rutas cambian. Las estructuras clandestinas intentan permanecer ocultas. Por eso, uno de los mayores desafíos para cualquier Estado no es solamente tener la fuerza necesaria para actuar, es saber dónde actuar, cuándo hacerlo y con qué información. Y aquí encontramos otro dato que cambia la manera de interpretar esta noticia. Colombia no está comenzando desde cero. El propio Comando Sur de Estados Unidos reveló este año que existe una célula de fusión de inteligencia en la embajada estadounidense en Bogotá. Según Southcom, esa estructura ya combina inteligencia compartida con capacidades de vigilancia aérea para proporcionar a las fuerzas colombianas información sobre laboratorios de cocaína, zonas de producción, puntos de salida y dirigentes de organizaciones designadas por Estados Unidos. Es decir, la cooperación aérea de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos ya existe. Por eso, la posible incorporación del MQ-9 debe analizarse dentro de una arquitectura mucho más amplia. La pregunta no es únicamente si Colombia tendrá 3 o 4 nuevos drones. La pregunta es si Colombia está desarrollando una capacidad propia mucho más persistente para integrarse a una red de inteligencia que ya funciona entre ambos países. Eso sería un cambio considerable. Y existe otro elemento que no podemos ignorar. Los drones ya forman parte del conflicto interno colombiano. El Ejército Nacional ha documentado ataques de organizaciones armadas utilizando pequeños drones modificados para transportar o lanzar explosivos. En julio, por ejemplo, el Ejército informó sobre la neutralización de un presunto integrante del ELN, señalado de coordinar ataques de este tipo, incluyendo uno contra un helicóptero militar. Pero aquí debemos evitar una comparación engañosa. Un pequeño dron comercial adaptado para transportar explosivos y un MQ-9 Reaper pertenecen a mundos tecnológicos completamente diferentes. Los dos vuelan sin un piloto sentado dentro de la aeronave. Ahí prácticamente termina la comparación. El Reaper es una plataforma militar de gran autonomía, con sistemas de sensores, comunicaciones de largo alcance, infraestructura terrestre y capacidad para operar como parte de una red mucho más grande de inteligencia y mando. Y esto nos lleva a la pregunta que probablemente muchos espectadores se están haciendo. ¿Los Reaper que recibiría Colombia llegarán armados? Aquí debemos separar claramente lo que sabemos de lo que todavía no sabemos. El MQ-9 sí puede ser armado. La Fuerza Aérea estadounidense documenta configuraciones capaces de utilizar misiles Hellfire y diferentes tipos de bombas guiadas. Algunos de los reportes sobre el acuerdo colombiano aseguran que la configuración prevista tendría capacidad ofensiva. Pero hasta este momento no hemos encontrado un documento público del gobierno colombiano o del gobierno de Estados Unidos que detalle oficialmente la configuración exacta de estas aeronaves, el armamento que eventualmente recibirían o las reglas bajo las cuales podría utilizarse. Y esa diferencia es fundamental. Capacidad no significa configuración. Que un MQ-9 pueda transportar armas no demuestra por sí solo que los aparatos destinados a Colombia lleguen armados. Por eso, hasta que exista confirmación oficial, lo responsable es decir exactamente esto. El MQ-9A posee capacidad ofensiva. La configuración colombiana todavía requiere confirmación, pero incluso si los primeros Reaper fueran utilizados únicamente para inteligencia, vigilancia y reconocimiento, eso no convertiría su llegada en un acontecimiento menor. Todo lo contrario. Podría ayudarnos a entender cuál es realmente la transformación que busca Colombia. Porque contra organizaciones criminales, la capacidad de observar persistentemente un territorio puede permitir que otras fuerzas actúen con información más completa. Aviones, helicópteros, unidades terrestres, fuerzas navales, policía, inteligencia. El Reaper no tendría que realizar por sí mismo cada operación para convertirse en una pieza importante del sistema. Y precisamente por eso, las preguntas más importantes ahora van mucho más allá de las características técnicas del avión. ¿Quién operará las aeronaves? ¿Quién manejará sus sensores? ¿Qué personal será entrenado? ¿Dónde estarán ubicadas las estaciones de control? ¿Cómo se integrará la información obtenida por los Reaper con la inteligencia colombiana y estadounidense? ¿Qué participación conservará Estados Unidos durante el periodo de préstamo? Y si finalmente existe capacidad ofensiva, ¿quién tendrá autoridad para aprobar su utilización? Todavía no tenemos respuestas públicas completas para esas preguntas, y no debemos inventarlas, pero sí sabemos que el contexto estratégico ha cambiado. El Ministerio de Defensa colombiano ha confirmado una nueva etapa de cooperación con Washington destinada a compartir información,
fortalecer capacidades y aumentar la coordinación contra organizaciones criminales y terroristas. El gobierno colombiano sostiene que esa cooperación se realizará respetando la soberanía nacional y que no sustituye la responsabilidad del Estado colombiano sobre su propia seguridad. Ese punto será especialmente importante a medida que conozcamos los detalles operacionales del acuerdo. Porque finalmente esta historia no trata solamente de 3 drones, y tampoco trata solamente de misiles. Trata de información, de persistencia, de vigilancia, de capacidad estatal y de una relación militar entre Colombia y Estados Unidos que está entrando en una nueva etapa. Si Colombia efectivamente incorpora el MQ-9A, su impacto contra el narcotráfico podría comenzar mucho antes de que uno de estos aparatos utilice un arma. Podría comenzar simplemente con algo que las organizaciones criminales llevan décadas intentando impedir: que el Estado pueda encontrarlas, seguir sus movimientos y mantenerlas bajo observación durante mucho más tiempo. Por eso la pregunta ahora no es solamente cuándo llegarán los Reaper a Colombia, la pregunta es exactamente qué sistema recibirá Colombia, quién lo controlará, cómo será utilizado y hasta dónde llegará esta nueva cooperación militar con Estados Unidos. Eso será lo próximo que tendremos que vigilar.